Como para seguir en la línea de lo que estábamos escuchando también esta mañana, el primer tema tiene que ver con la iglesia local y las primeras preguntas tienen que ver con el tema de la iglesia local. Una hermana pregunta acerca de algunos consejos para un gobierno espiritual y saludable. La primera pregunta que hace esta hermana o hermano es: ¿qué consejos le daría a un grupo nuevo de presbíteros o ancianos en formación? Esa es la primera pregunta. ¿Qué consejos le daría a un grupo nuevo de presbíteros en formación? Buenas tardes, hermanos, la paz del Señor. Bueno, cuando nosotros miramos los ancianos, como estudiamos en estos días, mis hermanos, son personas que por un lado se espera de ellos cierta madurez espiritual. Entonces, como la misma pregunta lo dice, que están en formación, yo diría varias cosas que yo creo que son importantes a personas que tienen esa vocación hacia el pastorado o que ya de pronto están siendo involucrados y teniendo alguna responsabilidad. Yo les diría que si ellos tienen la oportunidad, que se preparen. O sea, definitivamente el ministerio exige de nosotros cierto trabajo que requiere cierto tipo de formación. Por ejemplo, uno ve que Jesús preparó a sus apóstoles 3 años para después enviarlos. Pablo hizo una obra con Timoteo de que él escuchara la palabra, aprendiera la palabra para que pudiera después enseñar a otros y replicar ese tipo de trabajo. Entonces, es difícil el ministerio y uno necesita muchas herramientas. Entonces yo creo que una iglesia que ya tiene hermanos mayores o una iglesia que está surgiendo y sabemos que hay otras iglesias o hay un ambiente donde se puede preparar las personas para el ministerio, debería procurarse, ¿no? Ese tipo de entrenamiento en cuanto al estudio de la palabra, conocer las doctrinas fundamentales, recibir herramientas para enseñar, para aconsejar, para discipular, para evangelizar, para saber cómo tratar los pecados en la iglesia. O sea, debería, si no lo hay en una iglesia local, en el ambiente de las iglesias, o un trabajo mayor o ajeno, una obra, debería crearse en espacios para preparar y formar a los que han de ser ancianos. Entonces yo le diría, si puede, estudie, prepárese. De verdad que sí, hermano. Nosotros ahorita tenemos 2 hermanos que son un perfil de hermanos preciosos y ellos, una de las recomendaciones que les hicimos fue estudien, prepárense. Nosotros creemos que la formación a nosotros en algún momento nos hizo un cambio radical en nuestra vida. De poder escuchar a hermanos, aprender, conocer todo lo que es teología, doctrina, exégesis, hermenéutica. Todas esas herramientas, hermano, para los que enseñan la palabra en la iglesia es vital. Entonces, si pueden, prepárense. Y en el ambiente de la comunión de las iglesias, en otros países hoy en día virtual, hay maneras de prepararse para el ministerio, porque eso les va a dar muy buenas bases para que los desafíos que tienen y que el camino que nosotros estamos emprendiendo ya otros lo caminaron hace muchos años. Entonces, muchas cosas que nosotros podemos aprender de las generaciones que ya pasaron antes de nosotros. Entonces les diría, hermanos, si pueden, estudien, prepárense, fórmense. Eso siempre va a ser un trabajo importante. Eso lo hizo Watchman Nee con la generación de ancianos y de obreros que levantaron en la China. Eso lo hicieron los hermanos de las asambleas libres. Eso casi todas las épocas donde se han levantado iglesias sólidas, siempre se formó a los líderes antes. Entonces es un principio que en la historia lo vemos y que es muy importante. Lo otro que también es muy bueno cuando uno está en este proceso sería: tenga comunión con hermanos que ya tienen más experiencia, tenga mentores. No sé si esa palabra pueda ser usada, pero como les decía, a veces uno necesita un consejo práctico, un consejo a quien acudir. A veces hay cosas que en la iglesia uno puede tener todo en la palabra, pero en la práctica se necesita como sabiduría y eso lo tiene la experiencia. Entonces siempre es bueno estar
en comunión con otras iglesias, con hermanos que ya llevan más tiempo de nosotros, a los cuales les pedimos consultar, a los cuales les debemos a veces dar cuentas de situaciones. Esa comunión es muy saludable, esa comunión con otros hermanos que nos ayuden, nos guíen. Nosotros tenemos eso, cuando hay tiempos de crisis, de problemas, situaciones particulares, uno tiene 2 o 3 hermanos a los que uno sabe que puede llamar, puede escuchar un buen consejo, puede aprender. El ministerio es un mundo que uno va descubriendo, hermanos. La iglesia uno a veces se encuentra con cosas que, entonces, prepararse es algo importante, tener comunión con otros hermanos que tengan más experiencia que nosotros. Y bueno, tratar de, si son varios que están comenzando, están creciendo, crecer juntos, fortalecer la comunión, animarse a leer buena literatura, especialmente en todo lo que tenga que ver con la iglesia, pastoreo, ministerio de la palabra, consejería, todo lo que puedan hacer para ayudarse a crecer entre ustedes, es un camino para estimularse en lo bueno, en Cristo. No estén solos, la comunión es muy importante en el ministerio. La Biblia habla bastante de eso. Por eso siempre ustedes van a encontrar que el gobierno de la iglesia es plural, ¿no? Porque para un llanero solitario este ministerio es muy peligroso. Por eso muchos se desvían, porque crecen mucho y se enorgullecen, no rinden cuentas a nadie, la iglesia se vuelve algo personal de ellos. O crecen mucho y la tentación con el dinero, con las mujeres, o estar solos es muy peligroso en el ministerio. Entonces, el compañerismo, la comunión, fue el diseño de Dios para guardar a los hermanos. Entonces, como así generalmente les diría ese tipo de... Amén. Bueno, la segunda pregunta que está relacionada con el gobierno de la iglesia es: uno de los primeros requisitos para los ancianos es que sepan gobernar su propia casa. La pregunta es: ¿cómo se mantiene el equilibrio entre ser cabeza de su hogar, sin volverse cabeza de la iglesia, pero manteniendo el rol del liderazgo? Sí. Bueno, sí, la Biblia, hermanos, advierte. Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 5, lo leíamos en estos días, que apacentad la grey del Señor no por fuerza. O sea que sí existe una tentación que nosotros podamos llegar a estar en un punto donde queramos gobernar la iglesia con el brazo de nuestra carne. Y tenemos el ejemplo de un anciano que hizo eso y que fue reprendido, que es la carta que escribe Juan, tercera de Juan, sí, donde habla de Diótrefes, que él quería tener el primer lugar en la iglesia y que aquellos que no le obedecían y querían recibir a los apóstoles, los expulsaba de la iglesia. Entonces, sí, de verdad que el enseñorearse de la iglesia ha sido un peligro en el ministerio que siempre ha existido. Entonces, yo pienso que el principio de que sean 2 o más es un buen principio para guardar a una sola persona de ponerse en un lugar de tentación en relación a esa área. Entonces, la pluralidad, la comunión entre ellos, como dice ahí en 1 de Pedro también, la sujeción, humillados los unos a los otros. Entonces, ese tipo de principios, tener comunión, humillarme delante de los otros hermanos que Dios me ha puesto, el compañerismo, la sujeción mutua, todo eso hace que mi corazón sea guardado de estar en una situación donde la iglesia comience a girar en torno a mi voluntad. Entonces, es muy bueno tener varios hermanos. Y yo pienso que eso es algo que todos debemos aprender, especialmente los que están al frente. Cómo, aunque de pronto solo seamos 1 o 2 ancianos, podemos de pronto acercar a algunos hermanos de la iglesia, que sean hermanos estables, fieles, que puedan estar con nosotros, que podamos escuchar, que les podamos hacer partícipes. Es que el gobierno sí definitivamente no es una dictadura. Y hay maneras en las que por lo menos los que están ahí al frente se pueden guardar y los que están a su alrededor también los pueden guardar de no caer en una situación de enseñoreamiento. Entonces la pluralidad, la comunión, la sujeción.
John Stott decía que, por ejemplo, entre ellos, aunque de pronto él era uno de los mayores, si él veía que alguna decisión no era en consenso, él podía esperar hasta que el Señor le trajera paz a los otros. Entonces, esos ejercicios de negarnos a nosotros mismos, de dejar que los otros participen, de escucharlos, eso nos guarda a nosotros, guarda a la iglesia y crea una base saludable. Porque, hermanos, hay muchas cosas que la iglesia es llamada a vivir que primero la deben vivir los ancianos. Nosotros les decimos a los hermanos, hermanos, ustedes tienen que tener comunión. Los que estamos en el presbiterio debemos tener comunión. Por ejemplo, nosotros tenemos una reunión regular de ancianos y tenemos comunión, pero antes de tener comunión oramos bastante. Ya después traemos los asuntos y hace mucho tiempo que ya no tomamos una decisión fuera de esa comunión. Entonces siempre estamos juntos, siempre estamos orando juntos, siempre estamos leyendo la palabra juntos y casi hace mucho tiempo las decisiones dejaron de ser asunto de uno o de dos. Y no solo nos guarda, gracias mi hermano Benito, no solo nos guarda de nosotros de ponernos en un lugar, sino que también hace que nosotros abramos espacio para que otros crezcan entre nosotros. Porque muchas veces el ministerio se vuelve muy solitario porque los que están al frente no son lo suficiente maduros para darle espacio a otros. Entonces tienden a sofocar a los demás. Y eso es muy peligroso, hermanos. Muy peligroso porque el día de mañana, si la iglesia crece, o si yo me enfermo, o si el Señor me lleva, yo no he hecho trabajo para preparar a otros. Entonces hay muchas maneras prácticas para involucrar a otros hermanos. Hay un libro, hermanos, escrito por un hermano de las asambleas de los hermanos libres, que se llama Traspaso Generacional. Y ese libro es una cantidad de consejos de cómo los actuales ancianos preparan a otros ancianos para involucrarlos en el servicio. Y eso es muy importante, mi hermano. Eso es una visión bien equilibrada, bien sana, para que no solo una persona, porque hay casos donde los hermanos, ¿quién está decidiendo? No, el Señor. Pero es el Señor y él solo con el Señor. Él dice que el Señor, pero en última solo la persona la que está decidiendo. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces la comunión, la sujeción, el compañerismo, las reuniones, toda esa dinámica de comunión en el gobierno de la iglesia hace que el gobierno se pueda llevar de manera más equilibrada y más saludable. Y eso se cultiva. Y hermanos, eso es como una familia. Cuando usted tiene un hogar donde el hijo sabe que la mamá no tiene buena relación con el papá, el hijo va donde la mamá, porque sabe que la mamá le va a decir que no, o va donde el papá. Entonces, no, dígale a su mamá, hay como que no hay una muy buena comunicación entre ellos, entonces los niños se aprovechan. Algo así sucede en la iglesia. La iglesia sabe cuándo su liderazgo tiene comunión, cuándo su liderazgo camina juntos, cuándo su liderazgo toma decisiones en sujeción y se respetan los unos a los otros, ¿sí? Pero también la iglesia sabe cuándo el hermano está andando muy solo, y cuando está andando muy solo hay que hablar con él y advertirle, porque ese es un camino peligroso. Así muchos se han desviado y por eso muchos han caminado en cosas difíciles. Yo trato, porque a veces definitivamente hay algunos que tienen que poner más la cara que otros. Cuando uno va a decirle un problema a la iglesia, una situación particular, yo siempre trato de dejar el presente. Hermanos, esto ya lo estuvimos tratando en privado. Lo que vamos a comunicar es una decisión en consenso, para que ustedes sepan. O sea, ya la iglesia sabe que el asunto ya pasó por una comunión más íntima. Entonces, eso ayuda a que se mantenga el liderazgo, pero equilibrado, regulado, en comunión. Y eso es muy bueno y saludable, como cuando un hogar tiene una pareja de esposos que tienen buena relación, comparten las decisiones, se respetan. Así mismo en la iglesia debería haber ese tipo de dinámica. Amén. Bueno, la última pregunta sobre los ancianos, creo que ya se está respondiendo con las otras que se preguntaron, porque dice, ¿cómo fortalecer la relación entre los ancianos o los que están liderando sin que muchos asuntos recaigan sobre los hombros de uno solo?
Sí, digamos lo que veníamos hablando, eso ayuda bastante. Ejercicios, hermano. La comunión tiene que ser en un sentido muy práctico. Digamos, la reunión de ancianos es muy importante, hermanos. Una reunión, de pronto no puede ser semanal, pero cada 15 días o cada 20 días, donde los hermanos estén juntos tratando las cosas. Tiempos para apartarse. Eso Jesús lo hacía con sus discípulos, hermanos. Él a veces tomaba 2 o 3 y se iba con ellos a orar. Yo conozco iglesias, hermanos, donde los ancianos de verdad a comienzo de año o 2 veces al año se apartan para orar juntos. Ayunar, buscar la voluntad del Señor, considerar que se va a enseñar la palabra este tiempo en la iglesia, mirar cómo están los servicios en la iglesia, cómo está esto. O sea, la comunión así específica, en asuntos prácticos, regular, con unos tiempos para apartarse. Todo ese tipo de cosas ayuda a que haya una relación saludable entre los hermanos y que se puedan repartir las cargas. Ahora, hermanos, también es cierto, como lo decía Gerson en estos días que hablábamos, que a pesar de que hayan 5 o 3 o 2 ancianos en una iglesia local, siempre el ejercicio de ellos va a depender mucho de sus dones. Hay algunos que tienen más don de la palabra, otros más don de liderazgo, hay otros. Entonces, algunos son más pastores, otros son más consejeros, unos más maestros. Entonces, ¿qué sucede? Y eso la iglesia también lo tiene que entender. Usted siempre va a encontrar, por ejemplo, en el libro de Hechos, que aunque eran 12, el que salía siempre al frente era Pedro. ¿Sí? Él era el primero entre los 12, no porque fuera más importante que los 12, pero había como ese liderazgo nato de Pedro entre los 12. Entonces a veces usted se encuentra con un grupo de ancianos, que todos son ancianos, todos tienen la misma autoridad, se sujetan los unos a los otros, pero hay algunos que, por ejemplo, tienen más don de la enseñanza. Entonces yo he estado en reuniones con hermanos, me dicen, hermanos, somos 5, pero entre nosotros hay 2 a tiempo completo, que tienen mucho más tiempo para enseñar la palabra, que tienen más don de la palabra, y los otros pues trabajamos, estamos ahí, cuidamos también, pero no tenemos el mismo tiempo ni el mismo don. ¿Cómo podemos administrar la palabra? Pues ustedes mismos lo están preguntando, ¿no? Entre más don, más gracia o más tiempo, pues ellos pueden ejercer el ministerio de la palabra más que otros. Hay ancianos donde, hermanos, hay personas que de pronto pararse delante de la iglesia, decir un asunto difícil, no es tan fácil para todos. Y son 6 ancianos o 2 ancianos, pero uno es tiene más ese carácter para decir las cosas, es más claro, como hay otro que tiene más la gracia de visitar. Entonces el ejercicio, aunque todos son iguales, todos tienen la misma autoridad, depende también mucho del don y del liderazgo. Entonces a veces uno dice, no, es que, por ejemplo, ahí donde nosotros vimos, el hermano Pablo David predica más o quiere aparecer más. No es tanto que de pronto uno quiera aparecer más, sino que por la dinámica de los que estamos, de los dones que tenemos, pues es evidente que, por ejemplo, cuando estábamos en Bogotá y estaba el hermano Gino, ¿quién predicaba más? Porque el hermano tenía un don de la palabra y los otros estábamos ahí, pero... Entonces, yo escuchaba a Henry Tolopino, creo que lo comentaban estos días, que donde él estaba en Estados Unidos en la iglesia habían 20 y algo de ancianos. Imagínense, una iglesia casi de 15,000 hermanos, una iglesia grande, con un equipo de ancianos grande. Pero cuando hablaba entre ellos MacArthur, los otros ancianos callaban. Que MacArthur era un hermano de casi 90 años y los otros 30, 45, entonces un hermano que tiene más experiencia. Entonces es normal que entre los mismos ancianos haya un tipo de liderazgo. Entonces a veces aparece más uno que otro, porque pues por las dinámicas, por los dones, entonces lo que sí es importante es que el que aparece más o el que tiene un poco más de responsabilidad en una u otra cosa esté sujeto a los otros y esté con otros y esté en comunión con otros. Entonces hay que discernir también eso, los dones, el encargo y cómo se administra eso en la práctica de los hermanos. Amén. Bueno, en Tito, la siguiente pregunta tiene que ver con un pasaje que se encuentra en Tito, al capítulo
2, el versículo 3. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo a Tito: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y la pregunta es, ¿será que el apóstol Pablo se refiere a que una hermana puede presidir a la congregación como anciana o presbítero, refiriéndose al contexto de Tito 2:3? Va a poner a la anciana Diana a preguntar, a responder. No, evidentemente no, hermanos. Cuando Pablo habla de los ancianos siempre habla de varones, por eso se dice marido de una sola mujer. Aquí en este contexto las ancianas se entiende que son mujeres mayores de experiencia en el Señor que pueden enseñar a las más jóvenes, porque es un asunto aquí más de experiencia que de oficio. Cuando hablamos de los ancianos estamos hablando de unos hermanos que tienen una posición de autoridad en la iglesia, y Pablo prohíbe que la mujer tenga algún tipo de autoridad sobre el varón. Entonces el hecho de que una mujer sea la esposa del pastor no quiere decir que sea la pastora, ¿sí? Ni que sea y a veces los hermanos usan ese lenguaje, es que ella es la anciana porque es la esposa del anciano. No, eso no existe en la Biblia. Las mujeres que se les llama ancianas es porque son mujeres maduras en la fe, que por su madurez en Cristo pueden enseñar a las más jóvenes. Y también es un ejercicio importante, ¿no? Las mujeres en la iglesia, mayores con experiencia, deben tener la capacidad de influenciar, de enseñar, de aconsejar a las mujeres más jóvenes, ¿no? A veces es muy indecoroso que un hombre haga ese tipo de trabajo con las mujeres de la iglesia. Entonces se esperaba que las mujeres mayores de experiencia hicieran ese trabajo con las más jóvenes, porque en cuanto al gobierno, el pastorado de la iglesia es un asunto que Dios le entregó al varón. 1 Corintios dice que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Entonces ahí uno ve el gobierno de Dios en Cristo y en el varón establecido en las iglesias. Entonces es más por ese lado. No sé si... Buenas tardes. Yo solo quisiera añadir algo de lo que habla el pasaje, porque a veces se lee y se entiende como un ejercicio tan simple que parece insignificante, ¿sí? Y bueno, incluso en denominaciones las mujeres que quieren ser pastoras, entonces discuten con eso. Pero aún en esas sencillas palabras que están registradas allí, que parece que son sencillas, porque dice que le enseñan a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Y uno pensaría, ¿y cómo se hace eso? Y parece que es simplemente como, no, mira, solo sométete, y esa fue toda la conversación. Pero la verdad es que las mujeres tenemos en nuestro corazón un mundo de muchas complejidades, y entonces el Señor provee para su iglesia otras mujeres que han caminado por ahí, que han tenido las mismas luchas y que entienden a profundidad las luchas que la mujer tiene en ciertas etapas de su vida, y pueden ser luz para ellas. Entonces ya no es tan simple como decir sométete, sino que ella puede, digamos, tiene la capacidad de entrar de a poco a traer la luz de la palabra a la vida de esta mujer, y de esa manera y por medio de la palabra es que ella va a empezar a entender lo que es el amor, lo que es la sumisión, lo que es ser sobria, prudente y tal cual como describe los pasajes. Entonces realmente es una tarea muy grande y es una tarea muy importante, porque Satanás sabe que al momento de desestabilizar a las mujeres, entra a desestabilizar la familia, y al momento de desestabilizar la familia está atacando de frente a la iglesia. Entonces se da cuenta que es una tarea verdaderamente importante que las iglesias locales deberían contemplar en fortalecer en esa área, para poderle ayudar a ella a poder hacer bien su papel
y a poder librar, digamos, sus luchas delante de la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo poder crecer en esas áreas. Se fortalece ella, se fortalece la familia y por ende se fortalece la iglesia. Entonces realmente esos pasajes son preciosos, profundos y muy importantes y no tienen nada que ver con la competencia, o sea, como competir con la tarea que también es supremamente importante que tiene el varón. El varón tiene obviamente un trabajo más amplio de gobierno sobre la congregación y por debajo no quiere decir menos, pero sí importante, por debajo está la tarea que ella hace en poder ayudar a fortalecer desde adentro este tema de la familia y de la iglesia. Entonces no necesitamos entrar en competencia, sino comprender que este es un asunto de trabajos, ¿sí? A uno se encomendó una cosa, a otro se encomendó otra y ambas se complementan, no compiten, ni necesita ella sentir que me están quitando, me están restando o no están valorando las capacidades, porque esos son unos de los argumentos que cuánta capacidad tiene una mujer. No, el pasaje no nos lleva a discutir acerca de capacidades. Tenemos y servimos a un Dios que es un Dios de orden y Dios estableció en el orden suyo este tipo de trabajo para cada uno. Yo diría, hermanos, que pues saliendo de la pregunta, que definitivamente no tiene que ver con el gobierno, pero sí muestra una realidad, como dice mi esposa, genuina y oportuna en las iglesias. Yo he visto en varios lugares, o sea, el Señor nos ha permitido ver con nuestros ojos en varios lugares, cómo en los últimos años el Señor ha venido recuperando y restaurando el rol y la importancia de la mujer en la iglesia del Señor. Y ese pasaje, hermanos, abre un trabajo vital, hermanos. Porque como decía mi esposa, las mujeres, las esposas, las jovencitas y las que se están criando en el Señor, cuando ellas entienden su lugar, cuando ellas crecen con una buena enseñanza, con un buen ejemplo, pueden ser una gran bendición para la iglesia. Hay un libro precioso para las hermanas que quisieran estudiarlo, pero de verdad es inspirador, porque el libro tiene el propósito de animar a las mujeres cristianas a ayudar a otras mujeres cristianas. Y cuando dice ahí las ancianas, pues uno piensa en la hermana de 80 años, la de 70 años, pero por ejemplo una mujer de 40 años para una joven de 15 ya es una anciana en cuanto a madurez. Y el libro se llama Adornadas, y es Adornadas se llama el libro, y es el libro de Nancy Lee DeMoss, y ella muestra cómo una mujer puede comenzar un ministerio, un servicio en la iglesia de mentorear a otras mujeres. Puede ser desde una reunión de mujeres donde se enseñe todo lo que dice el pasaje, o puede ser desde aquella mujer que acostumbra a abrir su casa para un café y recibir a alguna joven de la iglesia que necesita consejería. Miren, hermanos, que nosotros comenzamos a enseñar esos pasajes en la iglesia, hermanos, y nosotros experimentamos un avivamiento entre las mujeres. Casi todas nuestras esposas se vieron involucradas en enseñanza, en consejería. Llegan familias nuevas a la iglesia y entre ellas mismas ponen el nombre de la hermana, oran por esa familia, alguna se acerca, comienza algún tipo de compañerismo, de visita, jóvenes que se van a casar, matrimonios en crisis. O sea, las mujeres se volvieron una fuerza, pero hermanos, una bendición para la iglesia. Entonces ha sido algo de un despertar muy importante en cuanto, como decía mi esposa, a su rol con sus esposos, con sus hijos, en el servicio. Entonces la mujer tiene un lugar preciosísimo en la iglesia, que en la medida que el Espíritu Santo comienza a avivar ese lugar, hermano, eso puede dar fruto en tantas áreas. Evidentemente lo que decíamos al comienzo, no en el gobierno de la iglesia, es un asunto que Dios le entregó al hombre, es un rol diferente. Pero ese pasaje ahí abre una puerta. Entonces, hermanas, léase Adornadas. Usted va a tener el deseo de poder servir a otras mujeres en la medida que el Señor le permita. Hay hermanas que pueden hacerlo de una manera más grande, enseñan muy bien la palabra. Hay otras que el consejo, la visita, la oración, el servicio. Entonces, la mujer ocupa un lugar muy importante en la iglesia y deberíamos darle lugar a que eso
sea restaurado. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, ahora pasamos a leer 3 preguntas que tienen que ver con la vida personal, en el ámbito de la vida de la iglesia. Esta pregunta que hizo un hermano tiene que ver con el don. Y la pregunta es, después de orar y pedir, ¿cómo puedo saber si Dios me muestra cuál es mi don? Bueno, hermanos, creo que era John Stott el que decía, hermanos, que muchos de los dones que Dios nos dio, en realidad hay unos que vienen con la conversión que son muy evidentes, que es una gracia particular del Espíritu. Pero él decía que la mayoría de dones que Dios nos dio son dones naturales consagrados. No sé si me hago entender lo que el hermano dice. O sea, en realidad, cuando Dios nos creó y ahora nos redimió en Cristo, todas esas capacidades que yo tengo, si las pongo en un sentido en el altar de la consagración, son lo que Dios me dio. A veces es tan sencillo, pero no deja de ser importante por sencillo. No todos debemos esperar predicar, hablar en lenguas. Pablo da una serie de dones que parecen muy naturales: servir, dar, tener misericordia. Entonces a veces yo no me doy cuenta, pero en realidad tengo mucho que es lo que Dios me dio aún desde que nací. Póngase usted a pensar, hermano, nosotros estamos en una generación donde tenemos el don de poder leer. Si usted mira la historia, muchas generaciones no sabían leer, hermanos. No sabían leer, era un asunto de la élite de sus días. Hoy todos sabemos leer, ¿sí? Como para dar un ejemplo de las cosas que tenemos a nuestro favor y que nos damos cuenta. Entonces, primero eso, examínese naturalmente usted qué Dios le ha dado. Y si eso lo puede poner al servicio. No, hermano, a mí me gusta el diseño, o a mí me gusta la música, o soy muy bueno en esto, escribiendo, haciendo esto. Hay muchos dones importantes. Hay un hermano que me decía, hermano, yo no sé qué hacer en la iglesia, pero yo veo que Dios me prospera y a mí me gusta dar. Yo le dije, hermano, ahí usted ya me está contando usted cuál es el don que usted tiene. Usted tiene el don de la generosidad. Y la Biblia habla de eso. De hermanos que tienen ese don. Otros, no, hermano, a mí me gusta servir, me gusta llegar. Bueno, a veces esos dones extraordinarios en realidad están envueltos en asuntos ordinarios que Dios nos ha dado. Si usted es casado, hermano, la Biblia habla del matrimonio como un don. Use su matrimonio para crecer en Cristo y influenciar a los suyos. Ahora, si usted es soltero, la Biblia dice que también eso es un don. El que es soltero se ocupa de las cosas del Señor. Entonces cada uno, lo que pasa es que a veces solo pensamos en el don de lenguas, el don de predicar, como que las cosas extraordinarias, ¿no? Ahora, la Biblia sí dice que si alguno desea puede orar y puede esperar, pero definitivamente Dios da como Él quiere. Puede ser que nosotros estemos orando por algo que Dios no quiere para nosotros. Es que Dios nos abra los ojos para ver lo que ya Él nos ha dado. Y también es cierto, hermano, que en la medida que somos fieles en lo poco, Dios nos va dando más. Eso, en la experiencia usted ve personas que comienzan con poco, son muy fieles sirviendo, son muy fieles en lo que les encarga, y Dios después les da un poco más, y después les da un poco más. Entonces los dones y su ejercicio también depende mucho de la fidelidad a lo que ya tenemos. Entonces diría eso. Estaba pensando en lo poco, porque a veces queremos servir al Señor y pensamos que para poder servir al Señor tienen que ser grandes cosas,
pero la misma palabra dice que al que es fiel en lo poco, lo va a poner en más. Y definitivamente ninguno de nosotros entregaríamos una gran comisión a alguien que está empezando, porque todavía no tenemos certeza de que esta persona puede responder por esto. Entonces, si nosotros en lo natural podemos analizar algo así, de decir, este chico tiene un llamado, o esta joven tiene un llamado, vamos a comenzar a darle de a poco para ver cómo el Señor va prosperando eso en su vida, ¿sí? Y va confirmando ese llamamiento en estas áreas para servir. Ahora, hace poco estábamos estudiando en una reunión de mujeres acerca del celibato y hablábamos del don de la soltería y de que definitivamente el Señor quiere que le sirvamos, estemos casados o seamos solteros. Pero entonces había un punto interesante que el Señor nos mostraba ahí, y era que nosotros queremos que nuestros solteros sirvan al Señor, que los jóvenes sirvan al Señor. Y pensábamos que muchas veces, aunque es el deseo del corazón, muchas veces las iglesias no estamos percibiendo cuál puede ser la mejor forma de ir involucrando a estos jóvenes para que haya un lugar, incluso la palabra esta mañana nos hablaba así, ¿no? Que haya un lugar para poder empezar a servir en la iglesia local. Entonces, ¿qué pasa? El joven tal vez quiere servir, no haya un lugar en donde comenzar con cosas sencillas que pueden hacer, y luego poco a poco el mismo Señor va a ir confirmando tanto a la persona como a los ancianos y en general a la iglesia de cómo ir encaminando estas vidas. Sea que se case o que quede siempre soltero, si la persona haya un lugar dentro del cuerpo, va a ser más fácil que ella empiece a entender esas palabras que le decimos siempre, que hay que servir al Señor. Siempre le estamos repitiendo, es que la juventud es para servir al Señor, es que la soltería es para servir al Señor, pero como iglesia debemos pedir al Señor que nos muestre cómo ir involucrando en asuntos sencillos en donde esta persona puede irse encaminando y puede ir encontrando su lugar. No es el lugar que nosotros le demos, sino es el lugar que Dios tiene para esta persona, ¿sí? Y que muchas veces no pensamos dentro del servicio asuntos que se hacen en los hogares. Ahí en Adornada habla a las jóvenes y le dice, si hay una anciana que necesita que tú visites y le ayudes a hacer el oficio de su casa, eso tiene que estar contemplado dentro del servicio. No es solamente lo que ocurre dentro del salón, sino qué ocurre con la vida de los hermanos que estamos en comunión y que funcionamos como un cuerpo, ¿sí? Todas esa clase de servicios. En Ciudad Bolívar hay un joven que él es muy servicial y es el nombre que Dios pone en el corazón cada vez que hay que hacer alguna tarea, sea de iglesia o inclusive en mi casa. ¿A quién llamamos? A fulano. Entonces sí ve cómo este joven va encontrando un lugar de servicio dentro de la casa, y eso es lo que nosotros debemos buscar, porque a veces los jóvenes de verdad no encuentran sí queremos servir, pero no encuentran un lugar. Y a veces tenemos personas recargadas de trabajo y de cosas incluso más pequeñas que podría dejar que otros lo hagan, como acomodar una silla, estar pendiente del aseo del salón, estar pendiente, tantas cosas que son un poco más simples, que de pronto algunos de los jóvenes que han sido más fieles dentro de la iglesia podrían empezar a ejercitarse, digamos, en estas pequeñas tareas. Entonces es precioso poder hablar de esto, porque esto hace también que los solteros que quieren servir al Señor, que no están preocupados porque hay personas que piensan, hasta cuando me case voy a servir al Señor. Y en realidad, si tú no sirves al Señor ahora, es difícil que más adelante lo hagas, porque más adelante las ocupaciones de tu matrimonio te van a llenar tanto que ya no dio lugar. Es diferente cuando la persona ha encontrado un lugar, el mismo Señor ha ido respaldándole, dándole bendición, dándole un poco más. Ya cuando si llegara al asunto de tener familia, casi que es una familia ya proyectada al servicio. Entonces ve lo diferente que podría llegar a ser si desde los ancianos, el presbiterio y la iglesia en general empieza a orar en esa dirección. Estos jóvenes ya tienen 16 años, ya tienen 18 años, ya tienen 20 años, ya deberían estarse involucrando en asuntos tal vez más simples, no menos importantes, pero algo que pueden hacer, que pueden estar a su mano. Hermanos, por otro lado, viéndolo de manera individual, pero ahora viéndolo como iglesia, Watchman Nee decía que nosotros en la iglesia somos como cazadores de talentos.
Y eso es cierto, hermanos. Una iglesia, yo hablaba un poco de eso y Diana lo mencionaba, que la iglesia debe ir avanzando y creciendo de tal manera que se dé la posibilidad de que todos se involucren de una u otra manera. Entonces, en la medida que la iglesia va creciendo, va teniendo un lugar, va teniendo muchas responsabilidades, va teniendo muchos trabajos, en esa misma medida, también los que están sirviendo, parte de madurar es comenzar a aprender a delegar y a entregar tareas y a animar a las personas a que se involucren en algún servicio. Yo hablaba en una enseñanza del don de servicio, de la importancia del servicio en la iglesia. Y yo animaba a los hermanos que así usted no sepa qué es, involúcrese en algo. Involúcrese, hermano, tómelo con fidelidad delante del Señor y diga, hermanos, bueno, yo así sea, yo me quiero alistar, me quiero poner mi nombre en los que hacen el aseo. Y cuando usted esté haciendo el aseo, dígale al Señor, Señor, este es mi servicio, si no es, prepárame para mi servicio, pero yo quiero comenzar ya a servirte. Y comienzo a servirte, no quiero estar, porque es que en el cuerpo todos funcionan, hermanos. Señor, si mi servicio es acomodar las sillas, si mi servicio es acompañar a los hermanos, si mi servicio es visitar a los necesitados, si mi servicio es orar, que todos los días yo pueda orar. O sea, ¿cuál es mi servicio? Y yo comencé a involucrarme. Y los hermanos que están al frente de la iglesia, ellos tienen que estar percibiendo hacia dónde podría apuntar esta persona. Tiene don de servicio, como decía, o tiene don, le gusta la música y lo hace muy bien, o le gusta esto, y comenzar como a involucrar, hermanos, que de verdad que la iglesia debe ser un lugar donde todos encontremos algo para hacer. Yo no puedo ser solo visitante, esa no es la visión del cuerpo de Cristo. Tal vez no hago lo que hacen otros, pero soy importante, soy miembro y hay algo para mí. Entonces ese estímulo, esa exhortación, y a veces llegar a decirle, hermano, bueno, ayúdanos con esto, toma esto, comienza con esto, necesitamos hermanos para esto. Todo eso, hermanos, estimula un ambiente de servicio que es muy importante siempre. En las familias, hermano, yo no sé hacia dónde se dirija mi hijo, pero miren el caso, digamos, de Samuel. Samuel, su mamá lo tuvo y apenas desde chiquito lo puso en la casa de Dios. Y ahí con los años el Señor le fue hablando directamente a Samuel. Yo hablaba hace poco en Bolivia, en un estudio para la familia, yo le decía, hermanos, yo y mi casa serviré a Jehová. Y yo he visto eso en muchas familias. Entonces, por ejemplo, son la familia de los hermanos que ministran la alabanza. Yo he estado en reuniones literalmente donde el hermano está con una guitarra y sus 3 hijos, 5, 8 y 10 años con sus guitarras y con micrófonos cantando. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me recuerdo mi mamá haciendo la comida para los hermanos y mi hermana de 12 y 11 años al lado cocinando. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros salíamos a evangelizar y salíamos con los niños a dar folletos. O sea, yo y mi casa, involucre a su familia. Si usted tiene el don de servicio, involúcrelos a servir. Si usted canta, si usted, lo que sea, hermanos. Y usted comienza a ver que ese involucramiento hace que, por un lado, se guarden nuestros hijos en un ambiente de iglesia, ¿sí? Y ellos comienzan a ser conscientes de que hay una responsabilidad, que hay un servicio. Entonces, estímulo, ejemplo, ser muy intencionales. No podemos ser, no se conforme usted si es un papá en que usted sirve al Señor. Busque que los suyos sirvan también, de una u otra manera en lo que usted ya está haciendo, involúcrelos. Que las reuniones en su casa. Bueno, hijos, vamos a orar, vamos a dar gracias porque el Señor nos dio la oportunidad de hacer la reunión en la casa. Entonces, a las 4 ustedes van a organizar la sala para la reunión. Los hermanos llegan a las 5, entonces ustedes van a estar encargados. Si algún hermano llega, les va a ofrecer agua. Si esto, y ya usted comienza a estimular. Porque muchas cosas se da así, con el estímulo, con el ejemplo. No se conforme solo con llevarlos, hermano. Involúcrelos en el servicio, involúcrelos. Eso va a ser muy bueno para despertar, y usted se va a dar cuenta, hermano, después eso es ver, no hay nada más precioso que una familia sirviendo, ¿no? O jóvenes sirviendo. Eso es algo que eso le da vida a la iglesia. Pero hay iglesias que el hermano de 80 años toca la guitarra, canta, predica, recoge las ofrendas, despide y asea el salón. Y toda la vida fue él solo.
Nunca involucró a nadie, nunca nadie quiso hacer nada. Eso no es normal, ¿cierto, hermanos? Eso no es la visión de un cuerpo. Es que Dios nos despierte como en esa conciencia de que todos somos llamados a servir a... Solo algo pequeñito. En el primer viaje que el Señor nos concedió ir a Brasil, de verdad que hubo algo que impactó mucho mi corazón, porque es una iglesia de más años, con un presbiterio muy amplio, con una historia tremenda de cantidad de cosas que el Señor hizo en las diferentes iglesias. Pero me impactaba algo y era ver la nueva generación involucrada en todo menos en los asuntos de la iglesia. Muchos profesionales, exitosos en el mundo, ganando buen dinero. Parece ser, a mi manera de ver, que en algún momento olvidamos que el tiempo pasa rápido, que nosotros vamos a pasar. Y así es, y el testimonio tiene que ir de mano en mano, porque la iglesia y la obra del Señor tiene que avanzar. Y alguna vez conversando con unas hermanas en una ciudad allá en Brasil, yo les decía a las hermanas que me impactaba ver la iglesia del siglo XXI, porque las mamás, cuando hablaban acerca de sus hijos, encontraban un gran valor en pensar a que mi hijo sea médico, que mi hijo sea ingeniero, que mi hijo sea arquitecto y todas las profesiones para el mundo, pero no había encontrado un corazón que dijera: yo anhelo que mi hijo esté 100% en la obra. No se hallaba, digamos, en esta profesión un valor, ¿sí? No se veía como algo verdaderamente importante, como que desde el corazón de las madres no pensaban esto como un lugar de honra, a pesar de que es un lugar de bastante trabajo. Y eso me impactaba, porque yo pensaba: ¿y qué va a pasar con la iglesia? El mundo tiene suficientes profesionales, y no con esto estoy diciendo que no deberían haber profesionales. El Señor quiere médicos, el Señor quiere ingenieros, arquitectos, etcétera. Pero también como iglesia debemos orar para que el Señor desde ya empiece a levantar a esos varones que amen al Señor, que quieran servirle y que van a estar ahí en algún momento llevando el arca sobre sus hombros y dando su vida para poder edificar la iglesia del Señor hasta cuando el Señor venga, porque esto es lo que tiene que ocurrir. Entonces me impactaba mucho ver cómo muchos profesionales, pero pocos estaban con ese llamado en el corazón. Era más un asunto de corazón, y pensaba: necesitamos orar para que el Señor ponga en el corazón de los padres el orar, porque es que oramos como iglesia: la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos. Pero cuando parece que las familias oran así, pero no están pensando en sus hijos: Señor, levanta obreros, los hijos del hermano, o de algún lugar levanta obreros. No, en mi casa no, porque los de mi casa van a ser médicos o cualquier otra cosa. Entonces también preguntarle al Señor como padres, como familias y como iglesia, y bueno, y los que van a ser llamados tiempo completo, que son importantes para la obra del Señor. ¿Dónde están, Señor? Empieza tú a hacer que estos dones broten, que los podamos identificar en oración, en comunión con el Espíritu, y que el Señor también levante a esos hombres y esas mujeres que van a estar metiendo el hombro allí. Amén. Amén, hermanos. Hay una pregunta que tiene que ver con el relacionamiento entre los hermanos en la vida de la iglesia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo le digo o confronto a un hermano o hermana que constantemente murmura y chismosea de otros, ya sea de la iglesia o con los de afuera? Porque realmente duele y molesta escuchar. Acá no sucede, es algo para... Esto viene de otro país. Sí, de otro país. Bueno, la palabra dice, mis hermanos, que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad los unos con los otros, y cuando vemos una falta en un hermano, sea un pecado moral, sea un pecado que causa división, sea una herejía, bueno, sea lo que sea, ya al ver al hermano yo ya soy responsable.
¿sí? Yo no puedo hacerme el de la vista o meter la cabeza debajo de la tierra como la avestruz, como si no estuviera pasando nada. Al pecado conocido, al ser el pecado conocido, Dios ya me está haciendo responsable. Sea con el chisme, sea la murmuración, sea el adulterio, sea la pornografía, al pecado conocido por un hermano, yo ya soy responsable. Ese versículo de que dice Mateo, donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. La mayoría de manuscritos griegos antiguos, el versículo dice así, si tu hermano peca, ve y habla con él a solas. Ese contra ti no existe. Es un asunto de la traducción. O sea, porque a veces los hermanos dicen, no, es que si él peca contra mí, pues ahí sí te... No, el pasaje dice, si el hermano peca y ese pecado te es conocido, tú tienes que ir a hablar con él a solas. Y pues el principio ahí es claro, ¿no? Si yo veo que un hermano está murmurando o en otro pecado, yo tengo que ir a él. Claro, Pablo me dice que tengo que ir con un espíritu de mansedumbre, de amor, para ganar al hermano, pero yo tengo que hacerle consciente a él que lo que él está haciendo es pecaminoso, porque puede ser que la persona no se dé cuenta que está murmurando, puede ser que la persona no se dé cuenta que está pecando, pero hay 3 asuntos que en la iglesia son graves y hay que tratarlos, hermanos. Uno son los pecados morales, borrachera, adulterio, todo lo que tiene que ver con moral. 2, los pecados que tienen que ver con doctrina. Cualquier herejía, error doctrinal que yo vea que un hermano está introduciendo a la iglesia, yo tengo que hablar porque eso es muy peligroso. ¿Y saben cuál es el tercer asunto que siempre uno trata cuando va a hablar de disciplina? Los que causan división. Y entre esos entran los chismosos, los murmuradores, los que siembran contienda. Entonces, ese pecado realmente, aunque parece gracioso, no es tan gracioso, hermanos, es serio. Y ese pecado daña mucho la comunión de la iglesia. Entonces, en amor, yo tengo que ir a solas con la persona, en un buen espíritu, invitarla a mi casa o llevarla a tomar un café y decirle, hermana o hermano, estoy preocupado porque nos hemos enterado que tienes la costumbre de hablar esto. Quiero saber si es verdad, por qué lo haces, y mostrarle por la palabra que realmente ella está pecando contra la comunión, contra la unidad, contra la dignidad de alguien, lo que esté haciendo. Ahora, lo que enseñó Jesús es que si esa persona te escucha y se arrepiente y pide perdón y dice que no lo va a volver a hacer, reconoce, bueno, ganaste a tu hermano. Gloria al Señor, ¿no? Pero cuando la persona al escuchar a solas no se arrepiente y sigue con esa práctica pecaminosa, pues Jesús dice, entonces toma testigos y habla con ella. Nosotros teníamos el caso de una mujer así, que es de esas personas zafadas con su palabra, habla en contra de los hermanos, murmura de las decisiones, así. Casos de esos que pasan en otros lugares. Hablamos con la persona, hermana, ten cuidado, no, que no fue, que sí, que no, que... Bueno, pasó el tiempo y igual. Porque hay gente que a veces no aprende solo ahora. Entonces ya la llamamos otra vez y claro, ya el asunto era más pesado porque era un hermano y los 2 ancianos. Ya ahí el asunto... Hermana, eso es grave lo que tú estás haciendo. Tú estás sembrando cosas en las personas que no son ciertas. Eso hace daño. Las personas vienen a hablarnos de lo que tú hablas. Y ya con esa segunda instancia se cerró el capítulo, pidió perdón, se arrepintió. Porque el tener testigos genera vergüenza y esa vergüenza es buena. El tener testigos que sean serios en la iglesia hace que el asunto sea más serio. Entonces, no se desgaste si a solas la persona no lo escucha. Si la persona sigue haciendo eso y eso está causando daño, hay que seguir con las instancias que Jesús enseñó. Y si no escucha los testigos, pues ustedes ya saben lo que dice el versículo, ¿no? Dilo a la iglesia. ¿Por qué? Porque de verdad, hermanos, que yo he conocido iglesias que se dividieron por la lengua de una persona, hermanos. De verdad.
se dividieron por la lengua. La lengua es, como dice Santiago, un fuego, enciende un fuego tremendo, hermanos. Y esa persona que a toda hora está murmurando, generando discordia, chismeando. La iglesia no es un lugar para ese tipo de cosas, hermanos. Y así como trataríamos a una persona que está pecando con una doctrina, es bueno hablarle. Entonces, a veces la persona, ¿qué pasa? Nosotros a veces tenemos pecados habituales. En el mundo yo era un hombre que antes de conocer a Cristo me gustaba admirar las mujeres y las miraba de una manera, y llegué a Cristo y Él me salvó, me perdonó, pero todavía tengo ese pecado como un hábito. Y el Señor tiene que ir quitándome ese hábito para yo santificarme, ¿no? Lo mismo pasa con esto. Y generalmente, bueno, hay hombres también con eso, pero es más una lucha a veces de la mujer a veces, ese hábito de hablar, de murmurar. Entonces yo vengo con ese hábito y lo traigo a la iglesia. Entonces cada vez que me visito una hermana, de una vez cojo y y es una práctica que yo traigo y es muy... O sea, a esa persona hay que hablarle porque eso no es saludable, no es sano ni para ella, porque ya está pecando primero contra el Señor, contra la comunidad. Entonces hay que, en amor, con gracia, escuchándola, pero ese tipo de cosas, hermanos, es mejor tratarlas. El pecado es bueno tratarlo antes que coja otras dimensiones, ¿no? Entonces... Amén.